Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo episodio con Malabaristas y estoy muy contenta porque hoy este episodio, digamos que es el fruto de algo chévere que estamos haciendo acá y estoy con Carolina Osorio. Ahorita le voy a decir a Caro también que se presente como lo suelo hacer y vamos a tener hoy un espacio muy lindo donde vamos a escuchar también la historia de una mamá, como muchas de nosotras, que ha tenido la oportunidad de tener unas vivencias interesantes y de las cuales ahorita ya nos va a contar y saca muchos aprendizajes y muchas respuestas. Y hoy queremos en este espacio es eso, compartir y sacar, porque seguramente muchas otras mujeres y mamás lo están viviendo. Entonces, Caro, mil gracias por estar aquí. Y bueno, quiero que te presentes y yo ahorita voy a contar cómo llegamos nosotros a este espacio. ¿Listo? Gracias, Juli, por la invitación. Me encantó cuando escuché pues tus historias, el podcast anterior, pues o el episodio anterior que tuviste. Y bueno, gracias por traerme, invitarme a contar mi historia. Yo soy Carolina Osorio, soy una mamá muy feliz, soy una mamá de 2 niños y soy una persona muy afortunada. Es una pregunta muy difícil de responder, pero soy una persona muy afortunada y muy feliz en esta vida. Qué bueno, Caro. Yo quiero contar algo. Caro y yo estudiamos juntas en el colegio, salimos en la misma promoción, pero yo creo que nunca en la vida habíamos tenido una conversación como la que vamos a tener a continuación, en el sentido en que Caro está en un salón, yo en el otro, y por temas del azar, pues Caro resulta escuchando el podcast anterior que hice con Laura Tamayo, se siente identificada con algunas de las historias que Laura contó y me dice, yo también quiero contar mi historia porque creo que esto puede servir para muchos, o sea, digamos que muchas aristas se pueden ver tocadas acá y me pareció hermoso que Malabaristas pueda ser ese medio por el cual las mujeres podamos expresarnos, podamos conectar y también podamos hacer como un llamado de atención, alzar la mano y decir, hey, pilas con esto que está pasando, ¿cierto? Así es, me encantó, me sentí súper identificada y dije, quiero contar mi historia, le puede servir a mucha gente y lo que te decía ahorita, pues como que mi historia de maternidad ha sido tan linda que a mí me gustaría que quedara en un libro, grabada, no sé, porque es algo que uno no quiere pues como olvidar y dejar pasar así. De acuerdo, Entonces, Caro. Caro, bueno, entonces, para ya empezar a entrar en materia, a mí me gustaría que nos contaras primero de dónde viene Caro, ¿cierto? O sea, hoy Caro es todo eso que nos estás diciendo y mucho más, porque estoy segura que es mucho más de lo que nos acabas de decir. Pero esa sensación de me siento muy afortunada, hoy soy una mamá muy feliz, ¿cierto? ¿Cómo ha sido para llegar hasta acá? ¿De dónde vienes? Hablemos primero de esa Caro antes sin hijos, porfa. Entonces, bueno, yo creo que mi historia viene desde que yo era chiquita. Mi mamá, una persona que admiro profundamente, pierde su esposo, mi papá, cuando yo tenía 2 años, mi hermanito tenía 5, y yo veo a una mamá demasiado trabajadora porque pues tenía que sacarnos a Santiago y a mí adelante, una mamá, una supermamá, una superhumana. Mi mamá toda la vida nos dijo pues a Santiago y a mí, pues trabajen en empresa, tener empresas muy duro, porque a mi mamá le tocó hacerse cargo de la empresa de su familia, sacarla adelante y para sacarnos a nosotros adelante, ¿cierto? Mi mamá fue una mamá muy hermosa, vuelvo y digo que la admiro mucho pues con todo lo que hizo y ahora no me imaginaría pues como mi vida sin esposo. Entonces pienso mucho en mi mamá, cómo nos sacó adelante. Mi mamá hacía todo, ella trabajaba, ella nos cuidaba, ella estaba pendiente de nosotros, ella iba a los actos del colegio. Yo me acuerdo que mi mamá hacía todo como un pulpo, una superhumana, pero también siento que yo le pedía a mi mamá, mami, vas a llegar hoy de día, vas a llegar hoy temprano, puedes ir a este acto, puedes ir al colegio, porque yo sabía que el tiempo de mi mamá era como muy preciso y era muy escaso, ¿cierto? Entonces, con esa mamá crecí, ¿cierto? Y siempre yo dije, no, yo voy a ser igual a mi mamá, yo voy a ser una superhumana, yo voy a trabajar y voy a tener hijos, porque eso sí, yo siempre quise tener hijos, siempre, creo que con todos mis novios me quería casar y tener hijos ya, y bueno, entonces como que yo crecí así, mi mamá siempre fue como
trabajen y pueden tener hijos, y yo quería ser la superhumana, la super trabajadora y tener los hijos, ¿cierto? Claro, y esa visión de tu mamá, de yo quiero ser como mi mamá, la tenías por ahí hasta qué edad, la viste así, ¿cierto? Porque uno tiende como a poner a los papás primero en un pedestal en ciertas edades. Yo creo que yo siempre quise eso y siempre lo vi así hasta que llegó Arturo a mi vida. Okay. Porque es que definitivamente a uno los hijos le cambian demasiado el panorama y es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. Entonces allí voy a empezar a contar pues cómo llega pues la maternidad a mi vida. Lo que te dije ahorita, yo siempre quise ser mamá, siempre. Y bueno, conseguí un esposo maravilloso, me casé con Dani también quería tener hijos y nosotros llegamos de la luna de miel y empezamos a buscar a hijos. No podía, o sea, de una. De una. Yo llegué y el día que llegué de la luna de miel, dejé las pastillas y queríamos tener hijos y no pudimos. Pues era muy difícil el proceso y yo empecé pues un proceso de fertilidad, fui a INSER, empezamos el proceso. Juli, un proceso muy duro. Eso es horrible, cada mes era una llorada, mis amigas, la expectativa. La gente me decía, estoy en embarazo, y yo decía, pero ¿por qué yo sí, pero yo no? ¿Cuánto tiempo duró ese proceso, Karen? Ese proceso duró un año. Ese proceso duró un año y hasta que yo dije, no, bueno, ya, yo no quiero hacer esto. Como había muchos caminos para poder hacer, pues hay muchos procesos en INSER y yo dije, no, ya, yo quiero ir a in vitro, esto vamos a la fija, pero pues eso nunca es a la fija, ¿cierto? Entonces ya cuando llevábamos un año en este proceso, yo le dije a Dani, hagámonos un in vitro, Dani estuvo de acuerdo y nos hicimos el in vitro. Después de pasar un año muy duro, el in vitro funcionó y Arturo pues llegó a nuestras vidas. Arturo es mi primer hijo, ahora Arturo tiene 6 años. Claro, espérame, pero uno cuenta eso, o sea, yo te escucho y yo digo, pucha, ella cuenta eso, obviamente ya siempre que uno mira en retrospectiva todo es más fácil, ¿cierto? Y uno ya entiende muchas cosas pero me imagino que en ese momento esa situación debió haber sido muy compleja para ti y tenías tu energía, digamos, sí, puesta en quiero tener un hijo, tu esposo también, como mucho deseo en poder cumplir algo que ustedes tenían adentro, como esa película que uno se arma en la cabeza, ¿cierto? Claro. Yo tengo una película en fantasía y yo soy la protagonista, pero yo como protagonista quiero tener un hijo y no se ha podido, y pasa un año. ¿Cómo es ese momento también en el que ya el in vitro funciona? ¿Qué sentiste? O sea, ¿qué cambió? ¿Cómo cambió un poquito la escena? Porque me imagino que venían de algo un poco estresante. Sí, no, ese año fue muy duro. Lo que yo te digo, cada mes era una desilusión, el proceso no es fácil, entonces vos te tenés que inyectar y a las cuantas horas tenés que ir a hacer la tarea. Entonces, como que no es algo natural, sí. ¿Cierto? Es algo que finalmente se vuelve muy forzado, pero que era tan deseado que yo decía, no, vamos a hacerlo. Cuando llega ese in vitro, yo, pues la felicidad, yo me acuerdo el día que me hice esa prueba, la llamada a mi mamá, el abrazo con Dani, fue muy especial. Y ahora pues era como cuidar ese óvulo que ya estaba fecundado y cuidarlo para que todo saliera bien. El embarazo fue perfecto, fue divino, fue muy deseado de mi parte y como de todos los que me rodean, mi mamá, mis suegros, fue muy lindo, y fue un proceso también muy duro con la empresa. Y ahí entra este tema que es muy importante porque yo trabajaba, yo tenía pues un cargo importante en una empresa, yo era la gerente de mercadeo en una empresa y yo tenía que ir a revisiones cada 2 días. Wow. Cada 2 días, entonces cada 2 días yo tenía que ir a ver si el óvulo estaba bien, si ya era el momento, entonces tenía que pedir muchos permisos. Yo llegaba a la clínica, me tocaba esperar que me atendieran, volver y tú sabes que entre cita y cita, entonces era un proceso difícil porque pues me tocaba ausentarme mucho del trabajo pues por el tema del proceso de fertilidad. Pero bueno, finalmente quedé en embarazo. Caro, espérame. Perdón, yo voy a hacer aquí varios stops para poder como que entender cómo eso que dices fue un proceso muy difícil con la empresa en la que estaba trabajando. ¿Cómo fue
¿Cómo fue la posición de ellos, cierto? ¿Cómo fue ese acompañamiento por parte de la empresa mientras tú pasabas por una situación personal, cierto? Pues porque Carolina no es Carolina en el trabajo, la gerente de mercadeo y ya, y después sale y se quita el título de la cabeza o el sombrero, sino que tiene una vida, tiene un esposo, tiene una familia y tiene unos deseos y unos sueños, además de trabajar, ¿cierto? ¿Cómo fue ese acompañamiento por parte de la empresa? Pues la verdad, en esta primera experiencia yo tuve mucho acompañamiento de la empresa. Ellos me daban los permisos, ellos, de parte de la empresa, yo siento que estuvo todo súper bien. Pero yo empecé a sentir que cuando mi hijo naciera, que era tan deseado, yo no quería continuar con la vida que yo tenía laboral. Me tocaba viajar mucho, me tocaba viajar por fuera de Colombia, en Colombia. Y yo dije, esta no es la vida que yo quiero para Arturo, ¿cierto? Y para mi familia. Yo era la primera que llegaba y la última que me iba. A mí me llamaban y me decían, ¿a qué hora se va? A ver si puedo sacar los perros, porque era como una casa grande y habían unos perros y me llamaban los vigilantes a ver yo a qué hora salía. Yo trabajaba demasiado, demasiado. Entonces yo decía, pero ¿será que esta es la vida que yo quiero para mis hijos? Y acá hay una parte muy linda de la historia y es que en la familia de Dani, mi esposo, era todo lo contrario a mi familia, a mi mamá. La mamá de Dani siempre estuvo en función de sus hijos, ¿cierto? Y a mí me parecía hermoso eso, Juli. Y yo muchas veces lo hablaba con Dani, yo le decía, Dani, ¿a ti te gustaría que yo me dedicara a los niños? Y Dani decía, me encantaría que pudiera ser como mi mamá, que se dedicó a nosotros. Ella cuenta que ella iba con ellos a todas partes, o sea, Carmen se disfrutó de esos hijos como nada, y a mí me parecía súper lindo, y yo tenía como ese deseo, porque además tengo como una conexión muy linda con la familia de Dani, y me parecía muy lindo, entonces muchas veces Dani y yo lo hablamos. Y Carmen siempre respetó tu tendencia a trabajar mucho. Ella siempre respetó mi tendencia a trabajar, pero siempre le pareció súper lindo también que me pudiera, y muy valioso, que me pudiera dedicar a los niños. Siempre, ella siempre ha sido como esa persona que me apoya y me dice, qué lindo, Caro, ellos se necesitan, ellos lo van a valorar un montón, entonces fue muy lindo. Y yo siempre tuve esa comprensión con Dani, y en la licencia de maternidad, pues bueno, nace Arturo, y en la licencia de maternidad, yo me desconecto mucho de la empresa, como de ese rol de gerente de mercadeo, de viajar, y yo vuelvo a la licencia de maternidad y decido renunciar. Pero espérame, cuando ya llegaste, al otro día ya entrabas, ¿ya ibas con la decisión en la mano? Ya iba con la decisión en la mano. Ya iba con la decisión en la mano. Yo dije, yo no quiero esta vida, yo no me veo en este trabajo, en esta situación, ya siendo mamá. Caro, vení, yo ahí quiero ahondar. Hay mamás que les pasa eso, ¿cierto? Hay mamás que se acaba la licencia y dicen, yo no quiero dejar ese espacio que tengo con mi hijo y quiero seguirlo aprovechando, y renuncian. Hay otras que yo no sé si tú has escuchado, estoy segura que sí, porque pues... No, es que te vas a reír, no he terminado mi historia, espérate un momentico. Renuncio, digo, me voy a dedicar a Arturo. Dani me apoya. Juli, me duró un mes. Me duró un mes. Sí, porque es que hay unas mujeres que dicen, yo me quiero ir ya de esta licencia, no aguanto, yo 3 meses ya quiero empezar a trabajar. Exacto. Yo dije, yo quiero volver al trabajo, pero no quiero volver a este trabajo, no quiero volver a este rol. Y quería ensayarlo, siento que quería ensayarlo. Sí. Entonces yo me di la oportunidad de estar un mes con Arturo en la casa. Un mes más, sí. Un mes más. Entonces fueron 5 meses en la casa. Y después llega una oportunidad laboral y yo dije, yo no la puedo desaprovechar. Era como una marca que me encantaba, muy aspiracional para una persona que trabaja en mercadeo, una marca muy linda. Y yo dije, bueno, lo voy a intentar. Me habían dicho, era súper cerquita de mi casa, trabajaba hasta las 4. Entonces yo dije, no, o sea, todo esto está llegando a mi vida porque tiene que llegar. Y yo, listo, ¿qué vamos a hacer con Arturo? Y mi mamá me dijo, Caro, yo te lo cuido. Juli, yo le agradezco demasiado a mi mamá, pero fue muy difícil. Arturo estaba donde mi mamá 7/7. Eso uno decía que salía a las 4, pero uno nunca sale a las 4, ¿cierto? Entonces, fueron unos meses y unos años muy duros con Arturo, porque yo trabajaba mucho, lo que te digo, Arturo estaba todo el día con mi mamá,
Daniel también trabajaba, todos vivíamos muy cerquita, pues vivíamos muy cerquita, la guardería, todo, pero fueron unos meses, ¿Cuánto tiempo fue eso, fueron unos meses muy duros. Yo estuve 5 años en esa empresa, pero sí, como que llega la pandemia, eso es muy importante, llega la pandemia y yo tengo la oportunidad de estar con mi familia, con Arturo, con Dani. Juli, fue lo mejor que a mí me pasó en la vida, la pandemia. Y una vez dije eso en una reunión de trabajo y mi jefe me dijo, ¿algo tiene que estar muy mal en ti? Sí, tu momento favorito es la pandemia. Juli, yo disfruté la pandemia. Yo no sabía qué era sentarme a pintar en un balcón con Arturo. Yo no sabía qué era inventarme una actividad de cocina, porque es que una mamá que trabaja 7/7, los fines de semana tiene que mercar, ir a Home Center, siempre uno tiene que ir a Home Center. Tiene que hacer todas las vueltas, sí. Entonces yo tenía como poco tiempo para esos momentos. Llega la pandemia. Momentos de conexión. Oíste, pero algo tenía que estar muy mal en ese señor que definitivamente la introspección le dio tan duro, ¿cierto? Que no la podía aceptar en otro. Juli, para mí y para nosotros, Daniel y yo decíamos, podemos vivir en pandemia. Fue un momento tan lindo como familia. Disfrutamos, armábamos carpas en la sala, en el comedor, montábamos en bicicleta en la casa. Arturo estaba en una edad divina. Arturo tenía 2 años y medio cuando llegó la pandemia. Le quitamos el pañal, le quitamos el tetero. Fue súper linda la pandemia. Y yo ahí empecé a entender que Carolina necesitaba otra cosa. ¿Cierto? Yo siempre quise ser la gerente de mercadeo, la presidenta de mercadeo de una empresa, de marca. Cuando llega la pandemia y me doy cuenta que lo que me hace verdaderamente vibrar es estar con mi familia, es dedicarme a Arturo, ¿cierto? Yo digo, pues algo está mal en que mi sueño desde chiquita sea ser presidente, gerente, importante, ¿cierto? Yo dije, esto no está bien, o sea, me di cuenta que no era por ahí, ¿cierto? Claro, y sobre todo que nos contabas ahorita la historia de tan deseado que fue Arturo, ¿cierto? Y que algo dentro de ti, como esa sabiduría interior, le llamo yo, sabía que quería ser mamá desde hace mucho, pero digamos que uno viene como con ese cuento y con esa creencia de la sociedad de que hay que ser exitoso y hay que escalar y llegar muy arriba y las empresas y lo que te da el puesto alto y obviamente el dinero, ¿cierto? Pero también me parece muy bacano que nos contés desde tu vulnerabilidad, ¿cierto? Y tu honestidad, que en el momento en que tenés la oportunidad de conectar con tu hijo, no un fin de semana, sino continuamente te das cuenta de lo fuerte que era ese vínculo que desde hace rato querías tener y empiezas a cuestionarte, ¿cierto? Eso me parece absolutamente valioso y te quiero hacer una pregunta. ¿Qué piensas de la frase súper ejecutiva y súper mamá? Sí se puede. Sí se en puede. Este momento de mi vida, como veo las cosas, creo que no se puede. Pues, o no para mí, no para Carolina, ¿sí sabes? Eso no es lo que a mí me da felicidad en este momento. Y ahorita lo hablábamos detrás de cámaras, puede que en algún momento llegue esa oportunidad laboral corporativa que uno diga qué delicia, pero en ese momento no. Y todo eso se me despierta a raíz de la pandemia, a raíz de poder conectar con Arturo, con mi familia, Juli, no solamente con Arturo, con la familia y con uno. O sea, trabajar 7/7 y después un hijo y vivir a toda, como en esas revoluciones. Eso cansa y eso definitivamente no era lo que yo quería para mí. Bueno, volvamos a la historia que Arturo fue in vitro y que yo no podía tener más hijos. Y yo siempre me soñé tener 3 hijos. Bueno, Arturo estaba con mi mamá, yo estaba trabajando, gerente de mercadeo otra vez, en una marca muy top. No podíamos tener hijos, supuestamente, y nos vamos de viaje. Y cuando llegamos de ese viaje, llegamos en embarazo. Wow. Fue la cosa más espectacular. O sea, el regalo más grande. Ese es el regalo más grande que a mí me ha dado la vida. Divino, divino, divino. Yo decía, no puedo creer que hicimos un hijo. Pues fue muy lindo, fue muy lindo. Con tanta naturalidad. Con tanta naturalidad que hicimos un hijo. Y ahí siento, Juli, que mi energía estaba encontrando esa maternidad que yo tenía como por allá súper
reprimida porque ponía primero mi trabajo, mi profesión, y cuando sale esa energía como materna, llega Enrique a mi vida, ¿cierto? Claro, y una energía muy nueva también, Exacto. porque es que con la historia, cuando nos contaste tu contexto, de dónde vienes, ¿cierto? Vienes de una mamá absolutamente trabajadora, enfocada en sacarlos adelante con una situación muy compleja también, Sí. que ya que somos mamás entendemos lo duro que pudo haber sido para tu mamá. Pero también de crecer en un ambiente donde digamos que había que trabajar duro, ¿sí me entiendes? Entonces encontraste dentro de ti, creo que sin una crisis, que muchas tenemos que pasar por crisis muy duras para podernos como que abrir los ojos, pero encontraste naturalmente una energía de maternar y te llegó Arturo como, sí. Julia, es que a mí no me llegó en forma de crisis, a mí me llegó en forma de regalo. Fue un hijo que yo siempre quise y que no pensé que fuera a tener. No lo estábamos buscando y Enrique llegó a nuestra vida y fue un regalo. Yo dije, esto tiene que ser algo. Por esos días, una amiga me había dicho, Caro, te voy a hacer una propuesta. Pues quiero que te asocies conmigo en un negocio. Quiero que seas mi socia en un emprendimiento de niños. Juli, yo siempre quise ser profesora de niños. Eso nadie lo sabe. Y mi mamá, como cuando iba a estudiar, me decía, Caro, ¿qué vas a estudiar eso? Pues como segunda carrera, pero no, pues vas a estudiar una ingeniería, ¿sí sabes? Porque tienes ¿Qué que ser... estudiaste, Caro? Yo estudié ingeniería de diseño de producto. Ok. Pero yo quería ser profesora de niños. Pues yo quería estudiar eso. Y como que, bueno, en ese momento no fue así. Y cuando Manu, mi socia, me invita a ser parte de este negocio, llega Enrique, yo digo, todas estas señales, qué hermosura, un negocio de niños, para niños, pensando en los niños, o sea, ahora llega este segundo hijo. Bueno, entonces, eso fue así, embarazo hermoso, muy feliz, demasiado deseado, yo no podía creer que yo le iba a dar un hermano, Arturo, y que le iba a dar otro hijo a mi familia, porque yo siempre lo soñé y siempre lo deseé. Y que te lo ibas a dar a ti. Exacto. Bueno, y fueron un embarazo muy lindo. Juli, un posparto espectacular. Pues, o sea, con Arturo fue más difícil porque mi energía no estaba ahí, ¿cierto? Yo a Arturo le di leche 11 días, literal. Enrique le di leche 12 meses. Me dediqué a darle leche, a estar con él, a entenderlo, a escucharlo, a entendernos los dos. Fue un posparto súper lindo y fue un posparto donde yo ya tenía mi negocio y podía como estar entre Enrique, mi negocio, fue algo muy lindo. Pero yo todavía era gerente de mercadeo. Estabas en licencia. Estaba en licencia. Sí. Y yo iba a volver a mi trabajo. Cuando yo le cuento a mi jefe que estoy en embarazo, era una empresa pequeña, ¿cierto? Él me dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, pues yo tengo que buscar un reemplazo. Entonces, él trae una persona, yo la entreno durante 5 meses para yo poderme ir a licencia tranquila, ¿cierto? Yo siempre lo vi, Juli, como una oportunidad, pero también sabía que era un riesgo. Yo siempre dije, pues puede ser una persona, no sé, más junior. Y la verdad, creo que contrataron un hombre, también pensando en que de pronto esa persona no tuviera familia, no volviera a pasar como por un proceso de licencia al que yo tenía, ¿cierto? Claro, y ese sentimiento que tienes, pues, o como esa intuición que te dice que eso pudo haber sido así, fue porque habías visto otras señales, hubo comentarios en algún momento. Sí, yo creo que había habido otras señales, hubo comentarios en algún momento, también un poquito pensados a la maternidad, como que es que las personas que son mamás tienen estos inconvenientes, es que las personas que son mamás piden permiso para citas médicas, es que se les enferman los niños. ¿Escuchabas ese tipo de comentarios? Escuchaba ese tipo de comentarios en la empresa y pues yo también lo vi así, como cuando yo salí a licencia y cuando iba a volver de licencia sabía que eso era un riesgo, que yo ya tenía 2 hijos, tenía un emprendimiento. Bueno, esto fue así, era un lunes festivo y mi jefe, yo volví al martes y mi jefe me escribe, Caro, nos vemos mañana en tal lado, no en la oficina.
Juli, a mí me pareció muy raro, me pareció muy extraño. Y yo lo hablé con Dani mucho esa noche y yo le dije, Dani, esto puede pasar. Pues esto está muy raro, no, pues porque no voy a ir a la oficina, me están citando en otro lugar. Eso siempre es una posibilidad, pero pues no creo que vaya a pasar, Dani, pues es que yo estoy en Ley María, yo todavía estoy alimentando a Enrique, pues eran 4 meses exactos, yo ni siquiera pedí pues no sacaste vacaciones, nada, o sea, eran 4 meses y punto. Creo que entraba un jueves y lo pasé para el martes porque Daniel estaba de viaje, entonces Daniel estaba de viaje, además yo decía, bueno, primer viaje, Enrique tiene 4 meses, yo estoy dando leche, yo entro a trabajar, vivo en el Retiro, tengo que bajar a Medellín, Daniel está, pues como que a mí ya se me había vuelto un 8 a la cabeza, pero yo dije, no, bueno, lo vamos a sacar adelante, como sacamos a Arturo adelante, trabajando. Ese día, 8 de la mañana, en un restaurante, sobre de Manila, me echaron, yo tenía 4 meses, Enrique tenía 4 meses, y yo decía, bueno, ¿para dónde cojo? Pues, Juli, eso ¿Cuál fue el argumento, Caro? ¿Te dijeron algo? Sí, el argumento era que, pues, él me agradeció mucho mi trabajo, pues, como mi disposición, mi entrega, todo, pero dijo que no, pues, que habíamos llegado, pues, como hasta ese punto, que habíamos cumplido un ciclo, y la verdad, una de las razones era mi negocio. Pero Juli, mi negocio no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo hacía en ese momento. Entonces yo siento que era como difícil compartir a Carolina con 2 hijos y compartir a Carolina con un negocio. Yo lo sentí así, ¿cierto? Porque uno nunca va a saber la verdadera razón. Entonces, bueno, el ego durísimo. Yo me monté, eran las 8:12, Juli, 8:12. O sea, de 8 a 8:12, esto pasó. Yo me monté al carro. Wow, o sea, fue algo súper express. Yo me monté al carro. Yo lo primero que vi en el carro fui 2 extractores, una nevera de leche, porque yo iba preparada para mi oficina a seguir sacándome leche. Yo decía, ¿cómo voy a hacer la lechita de Enrique? Bueno, todo. Yo me monté al carro y el ego muy aporreado como profesional, ¿cierto? Como mujer, uno dice como, ay, qué dolor. Pero yo veo esos extractores, yo vuelvo a mi casa donde Enrique, yo digo, qué delicia, qué delicia. Obviamente ese día lloré, me desahogué, Juli, pero ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Y yo todo esto se lo atribuyo a Enrique, pues como que al regalo de llegar Enrique a mi vida, ¿cierto? Todo lo que ha cambiado Enrique en mi vida, pues como poderme dedicar a él, poderme dedicar a mi casa, a mi familia. Arturo también se veía demasiado beneficiado porque entonces yo empecé con Arturo, ya cuando llegues del colegio yo no voy a estar acá, entonces él me preguntaba, mamá, ¿vas a estar en la casa o no vas a estar en la casa? Entonces no solamente fue un regalo para Enrique, pues, para Arturo también fue lo mejor tener a su mamá en la casa. Entonces fueron unos meses, Juli, muy bacanos, pues ha sido, ya Enrique tiene 20 meses y ha sido un regalo, pero es muy duro, fue muy duro. Y siento que en el tema de las empresas, creo que ahí hay algo que... Y allá quiero ir, porque no quiero como, bueno, sí, ya, no. A ver, digamos que si nos ponemos como con la actitud de optimistas y de agradecimiento, y quiero también como que podamos llegar a eso, al final eso fue un regalo, ¿cierto? O sea, al final esto fue un regalo de la vida y tú misma eres consciente de eso y dices, hoy pues todos nos beneficiamos de eso que sucedió. Ahora, el cómo, las razones, lo que hay detrás es lo que al final a uno como mujer, como mamá le termina molestando, pues porque al final pues no somos inmunes a este tipo de situaciones, o sea, uno se termina afectando porque es como que cuando las mamás tenemos nuestros hijos y entonces la licencia y nosotros sabemos que para las empresas esto es un proceso que es duro, ¿cierto? Que al final esa persona no está durante ese tiempo, pero es que somos seres humanos, ¿cierto? Y cuando hablamos que estos líderes también tienen familia, también tienen hijos, que también tienen una esposa, tienen unos chiquitines en la casa y de pronto es tan difícil para ellos entender que esto puede pasar dentro de sus empresas, que sí las mujeres nos ausentamos cuando tienen una cita médica, cuando están enfermos, cuando hay una licencia de maternidad, pero es que esa es la vida, o sea, no podemos dar a luz robots que no continúen con esto, ¿cierto? Entonces, ahí es como donde quiero hacer el stop,
Porque digamos que si bien ya ha pasado un tiempo y tú lo has logrado procesar, porque yo creo que un despido para cualquier persona es un proceso difícil, es un duelo que hay que hacer, es un entender el porqué. Yo ¿cierto? todavía no he podido sanarlo, y estoy en proceso. Es muy duro, es muy duro. Y te digo una cosa, obviamente a todo el que yo le contaba, pues a mi red de apoyo, a mis primos, a mis amigos, todo el mundo me decía, eso no se hace. Eso no se hace, sobre todo las mamás tenían demasiada empatía conmigo, y tengo amigas abogadas que me decían, pero vamos a demandar, pero eso no es justo, eso no es legal. Personas que viven en otros países y eran aterradas, pero ¿cómo pueden despedir una mamá en Colombia, en Ley María, todavía con su hijo de 4 meses? O sea, esto despertó demasiado rencor, como demasiada tristeza, demasiado miedo, decepción alrededor mío, porque es que no sé, eso no se hace, yo no sé, pues sí se puede hacer, pero de verdad que es muy decepcionante el suceso de despedir a alguien pues en una Ley María, pues, o llegando en un posparto. En un posparto. Cierto, yo me volvía para la casa y yo decía, bueno, ahora no tengo trabajo, ahora la parte económica, pero también la parte profesional, pero yo, pues, ¿qué habré hecho tan malo? ¿Sí me entiendes? Son muchas cosas. Muchas preguntas, ¿cierto? Juli, son muchas preguntas, fue muy doloroso, y lo que te digo, yo siento que aún no lo he sanado. Pues he buscado ayuda, porque además la autoestima, ¿qué? Pues la autoestima. Además, pues que no duraste pues 5 meses allá. Exacto, pero después de 5 años, a uno que lo echen así. Yo creo que lo que tú dices, ninguna terminación de contrato va a ser feliz. Pero uno siempre va a sentir que lo echan como un perro, ¿cierto? Sí, como que no lo dejan llegar a la oficina, y tú sobre de Manila y 4 meses, y bueno. Pero bueno, ya eso fue. Y sobre todo, Caro, que yo me acuerdo que era una experiencia que yo tuve laboral hace muchos años. El gerente de la empresa una vez le escuché decir que él no iba a seguir buscando gerentes mujeres porque cuando teníamos hijos nos queríamos quedar en la licencia de maternidad, las mujeres. Yo acababa de graduar, a mí de todas maneras me impactó mucho porque yo decía, es que yo soy mujer, sí, ¿cierto? Claro. Y en ese momento pues yo no estaba pensando en ser mamá, pero sí me pareció un comentario bastante delicado y muy enfocado al género femenino, por no decir sexista, el comentario, que al final termina siendo muy discriminatorio, ¿cierto? Pues porque es que los papás, por los hombres, por muy buenos papás que sean, naturalmente y biológicamente no sienten la necesidad de renunciar por quedarse cuidando de sus hijos. Hay una conexión biológica entre la mamá y los hijos que nos hace a algunas, porque no a todas, sí, querer dejar a un lado esto para poder estar con ellos y criarlos y estar más permanentes. Entonces, yo sí quiero dejar, pues, como hacer un llamado de atención ahí a líderes, a personas que se están preparando para ser líderes, sobre todo en el momento de la vida y de la sociedad en la que estamos, en el que tener hijos pues ya no es tan común, ¿cierto? Donde cada vez menos niños, pero donde al final, y como lo hablaba con Laura Tamayo en el episodio anterior, esto es diversidad no es solamente que yo soy LGTBIHJK, sino que también acá hay mamás, acá hay otra que tiene una mamá enferma, otro que y otro esto es diversidad, y la diversidad debe ser entendida y apoyada porque al final no somos máquinas. Entonces ahí sí quería pues como hacer un stop, porque claramente entonces estás en un proceso de ese duelo, y que espero que este espacio también te sirva como para sacar y para llamar la atención del tema. Pero las mujeres no queremos que nos reemplacen por hombres que no tengan hijos, o sea, que esa no sea la razón. O sea, si nos van a reemplazar, que nos reemplacen por personas que son también muy capaces y todo lo demás, pero que la razón no sea simplemente porque tenemos la capacidad de reproducir, ¿cierto? Juli, y yo también lo vi en un jefe, yo te lo conté cuando hablábamos, y se planteó alguna vez en una reunión como que ¿será que es mejor contratar personas que no tengan hijos? Y eso después, yo tal vez como tú no le puse mucho cuidado, y cuando me pasa esto yo digo, me la hicieron, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, como que pues
sí, eso como líderes deberíamos tener un poco más de empatía. Deberíamos tener un poco más de empatía y esa es la realidad. Pues ese es el mundo. Las mamás sí van a necesitar un poco más de tiempo, pero también somos comprometidas y también somos trabajadoras, entonces no debería ser una forma de discriminarnos. Me encantó lo que estabas diciendo, porque también es como sacar el lado positivo y sobresaltar las habilidades y cualidades y todo lo que desarrollamos las mujeres cuando somos mamás, esa capacidad de priorizar, la capacidad también de empatizar, de conectar con los seres humanos, porque yo sí siento que cuando uno es mamá, muchas cosas se suavizan, sobre todo cuando venimos de esos sueños de yo quiero ser la gerente, quiero ser no sé qué, porque a mí también me pasó, que uno está muy enfocado en ese objetivo, pero cuando ya uno es mamá, uno es como, a ver, ¿qué te pasa? Vení, conversemos, acerquémonos, ¿cierto? Que son habilidades muy bonitas y muy importantes en un líder, al final, ser humano, ¿cierto? Así es. Bueno, Caro, yo quiero enfocarme ahora sí y que le demos la vuelta a toda esta historia, y es en el regalo. Ay, sí. Sí, porque hoy estamos hablando también desde la gratitud, o sea, hicimos un llamado de atención, pero también quiero como que hablemos desde la gratitud. Caro, la que había pensado siempre en ser la súper y lo fuiste, la gerente de mercadeo y querías seguir, ¿cierto? Algo dentro de ti te seguía como yo quiero seguir, quiero seguir. Ahora que estás ya en este vuelco que te dio la vida y que tú lo aceptaste con mucha alegría, contame cómo te sentís. Juli, yo me siento completamente feliz. Pues yo dije que yo después de mis 40 no iba a hacer nada que no me hiciera feliz. Y todavía no he cumplido 39 y me siento que ya lo logré. Juli, mira, el hecho de estar acá, el hecho de haber conversado contigo antes de empezar, siento que estoy conectando como con personas, como con situaciones. Increíblemente estoy rodeada de mamás emprendedoras, Juli, y amo la vida que tienen y amo la vida que yo estoy teniendo en este momento. Me empecé con mi emprendimiento y con mi socia, pues que ha sido lo máximo, a rodearme de un montón de mujeres como yo, que son mamás y que tienen su emprendimiento y que lo están sacando adelante, que se conectan con los niños. Juli, mira, yo decía, ay, esas mamás que se mantienen en el colegio, qué cosa tan horrible. Todo lo que me inviten estoy lista. Todo. Me encanta esa nueva persona que yo soy. Me encanta que pueda tener el apoyo de mi mamá, que increíblemente después de ella decirme toda su vida que trabajara muy duro, que fuera la superhumana, que los hijos los podían cuidar y iban a estar bien, ¿cierto? Yo decirle, mami, voy a cuidar a mis niños, los voy a llevar a las clases, los voy a llevar a todo, voy a ir al colegio cada que me inviten. Mi mamá me apoya, Dani me apoya, Dani está feliz, mi suegra, ni hablar, pues mis suegros que son divinos, sí, los dos. Y yo me siento realizada. O sea, siento que estoy muy feliz con lo que hago, dedicada a los niños, dedicada a ser una mejor mamá, que también es un proceso que hablamos, que es tan lindo, tan difícil además, porque claro, hay días que yo digo, no, pues es mejor salir de mi casa 7/7 y dejarle a estos niños a otro, las pataletas, los berrinches, los problemas que tienen los niños, pero me estoy haciendo cargo de mi maternidad. Estás haciendo cargo. Y eso con sus pros y sus contras y sus dificultades me tiene demasiado feliz. Claro, yo creo que es como también resignificar la maternidad en esta modernidad. Y lo vuelvo a decir, estamos viviendo un momento, las mamás de hoy, de absoluta modernidad, donde es más fácil, es mucho más fácil dejarle el cuidado de nuestros hijos a otras personas. Y eso pues sí, te lo juro. Sí, o sea, ¿por qué? Porque estoy menos tiempo con el niño, las pataletas se los aguanta otro, lo otro. Porque no vamos a romantizarlo, ¿cierto? Exacto. Hay momentos muy complejos y muy difíciles, pero admiro mucho tu capacidad de adaptarte y de haberte sabido escuchar. Cuando hablábamos antes y que tuvimos nuestra llamada telefónica, tú me decías, a mí no me dio el burnout que te dio a vos. Y no he hecho sino pensar en eso. Y digo, pero entonces, ¿cómo se le habrá presentado? Porque normalmente estos casos se presentan, o estos cambios de visión de vida se dan a través de las crisis. O sea, las crisis
Sí. Digamos que la crisis fue que te despidieron. Sí. Sí, ok, o sea, así se pudo haber presentado. Pero normalmente vienen muy cargadas, vienen muy con situaciones muy difíciles para que hagamos unos cambios enormes y digamos que tal vez esa fue tu crisis y que la estás tratando, ¿cierto? Juli, pero es que somos tan superhumanas y nos creemos tan superhumanas que yo ni siquiera me daba permiso de decir estoy cansada, estoy triste, estoy aburrida, no quiero más este trabajo. Eso era lo que yo tenía que hacer, trabajar y tener hijos. Eso fue lo que aprendiste, Karen. Juli, yo no veía otro camino, ¿sí me entendés? Y cuando toman la decisión por mí, porque eso era lo que yo decía, alguien tomó esta decisión por mí que yo no era capaz de tomar, yo digo, esto es excelente, porque yo era tan así, que así yo viera el camino, no lo iba a elegir, porque no me lo permitía. Exactamente. Entonces quería seguir ese ejemplo y uno siempre siente que tiene que como que honrar a los papás y seguir su camino y seguir sus sueños, porque ese también era su sueño. Pero yo creo que ahora que mi mamá me ve así, realizada, feliz, ella también entendió que se vale. Claro, me encanta tener la posibilidad de hablar con mamás como tú. La invitación no es que tengamos que dejar los trabajos e irnos pues todas a cuidar los hijos, porque yo siento que eso es algo que se tiene que sentir, esto para poder tener la fortaleza de estar en casa, ¿cierto? O de emprender con los hijos, porque tampoco es que sea fácil, o sea, tú dices, yo estoy feliz, pero eso no significa que tu emprendimiento continúe solo, pues sin ti, no que no necesite esfuerzo, que Caro no enfrente momentos difíciles con sus hijos, donde al final estamos creciendo como adultos, porque creemos que estamos ya pues muy adultos y ya estamos demasiado maduros, estamos creciendo viendo a nuestros hijos reflejar todo lo que tenemos que trabajar, y esa es la valentía de quedarse con los hijos. Exacto. ¿Cierto? Porque si no, pues yo simplemente cedo el trabajo a otro. Pero me encanta tener la oportunidad de trabajar, de poder conversar con mujeres como tú, con mamás como tú, que sienten ese llamado de la naturaleza, que se dan la oportunidad de maternar en unas edades donde todavía podemos estar, ¿cierto? Donde los hijos todavía quieren que estemos ahí, donde estamos creando los recuerdos del mañana. Y también porque estás desafiando las creencias de tu familia, de donde vienes, con mucho respeto, pero donde te estás dando la oportunidad también de ser adulta, de decidir para dónde quieres ir, de qué quieres con tu vida, qué tipo de familia quieres tener, y estás construyendo lo tuyo para que tus hijos también crezcan de ahí para adelante. Entonces te quiero pues como de verdad felicitar, eso no es difícil, yo creo que tienes una capacidad como de afrontar las cosas de una manera muy, muy fuerte, porque además pues tuviste la pérdida de tu papá cuando estabas muy chiquita, y yo creo que eso también uno lo hereda y son formas de enfrentar la vida, pero también siento que esa pequeña crisis fue ese despido y hoy tienes la posibilidad de verlo así y además ser muy afortunada. Así es. Sí o sí, muy afortunada. O sea, hay quien nos esté escuchando en este instante que diga, pues pucha, yo no lo puedo hacer por X, Y o Z, mi situación de vida es distinta, y respetamos todas las diferentes tipos de vida y de conformaciones familiares que haya. No obstante, yo siento que él está sacando ventaja a la que tú tienes. Situación. Sí, exacto. Así es. Entonces, nada, agradecerte, gracias por visibilizar este caso, por quererlo compartir, por haberte sentido conectada con el mensaje que estábamos dando en el espacio anterior. Entre más mujeres podamos exponer lo que nos ha pasado, yo creo que vamos generando una voz y también vamos desahogando, que al final es como lo que necesitamos muchas veces las mamás. Sí, así es, yo creo que son dos cosas muy importantes, que las personas se sientan identificadas, las mujeres, las mamás, con las historias que tenemos acá, que son reales, ¿cierto? Que los líderes también, digamos que, no sé, se pellizquen un poquito de que ser mamá no es una discapacidad o es un problema, es una ventaja. Las mamás tenemos un poder de cumplir con lo que con lo que soñamos y con lo que queremos hacer, y que eso, pues sí, eso es algo muy, muy, muy lindo, pues, y sí, me siento muy afortunada, pues, como con la situación que vivo ahora. Y gracias, Juli, por el espacio de poderlo contar. A ti, qué mensaje. Las mamás no tenemos ningún tipo de discapacidad, me encanta. Gracias. Caro, gracias. Bueno. Que estés bien.
Soy Juliana Chacón, soy mamá múltiple de 3 niños y he generado este espacio como un lugar de empatía, de a mí también me pasa, un lugar de cuestionamiento y aprendizaje, un lugar para darle voz a asuntos pendientes u ocultos y para finalmente alzar la mano y visibilizar este rol que en esta modernidad sobreexige nuestra realidad de maternar o de paternar. En Malabaristas son bienvenidas las mamás, los papás, las familias múltiples, las madres dedicadas 100% a sus hijos, las madres trabajadoras y toda la diversidad. Espero que aquí encuentres reflexiones que sean útiles en este proceso que nunca termina. Gracias por estar aquí.